El volumen recupera más de medio centenar de textos enmarcaos dentro del labor del escritor nel periodismo cultural, afitaos na tesis de la bayura na xera creativa del país, nel cuarto de siglo último. Acercamientos naturales es un libro misceláneo, una categoría de libros que a mí me gusta especialmente porque me parecen siempre muy entretenidos, que edita Impronta, la editorial con la que vengo trabajando desde hace años, y con una maravillosa portada, como suele ser marca de la casa, de Marina Lobo. En Acercamientos naturales trato de mostrar o de demostrar una tesis que defiendo desde hace algunos años, y es que en Asturias está o ha estado en crisis todos sus sectores económicos tradicionales, pero no así la creación cultural. Yo creo que la creación cultural vive un gran momento, un momento, digamos, excelso, en el que se puede categorizar incluso niveles muy excelentes, y que van desde la novela o la poesía hasta el cómic o el cine. Yo creo que eso es así. Además hay algo que lo demuestra claramente, que es que algunos lectores, incluso antes de tener el libro en las manos, ya me estaban sugiriendo nombres que aportar a la lista de personas que salen en el libro, lo que indica que todo el mundo cree que efectivamente en los distintos sectores cultural, de creación cultural, hay nombres importantes. Acercamientos naturales es un libro que yo nunca haría por iniciativa propia. Es un volumen que se debe a la generosidad de los editores de Marina Lobo y Carlos González Espina, igual que sucedió con algún otro libro mío publicado por Impronta. Cuando digo que es un libro misceláneo, quiero decir que es un libro en el que no solo aparecen muchos creadores de distintas disciplinas, de la pintura, el cómic, la poesía, la novela, sino que también incluye distintos géneros periodísticos, desde la necrología a la reseña, pasando por la presentación incluso de algún amigo escritor. No incluye, sin embargo, otros géneros que sí he practicado durante 30 y tantos años que me he dedicado al periodismo, como por ejemplo la entrevista, ¿no? O la crítica de arte. Bromeando con los editores hemos llegado a la conclusión de que podríamos hacer 3 o 4 libros de este tipo, en el que tuvieran cabida ese otro tipo de disciplinas como la entrevista. Eso da idea y es un refuerzo más de la tesis de que efectivamente la creación cultural en Asturias vive un momento esplendoroso. Lo que no es Acercamientos naturales, y con esto salgo al paso de algunos lectores que incluso antes de leer el libro ya han dicho de que pretendía hacer un canon, de que pretendía hacer una historia de la cultura contemporánea en Asturias. No es ni lo uno ni lo otro, ni es un canon de la actual cultura asturiana, ni es una historia de la cultura contemporánea en Asturias. Es sencillamente eso, son 61 calas en una cincuentena, digamos, de creadores o de artistas que yo considero de
de la mayor importancia. Yo creo que todos los que están tienen que estar en ese recuento, pero indudablemente faltan otros muchos nombres.